¿Qué tal amigos? Soy José Manuel Frías y os doy la bienvenida a estos cuadernos de campo. Con ellos quisiera compartir con todos vosotros historias llenas de misterio, muchas de ellas investigadas por mí en primera persona. Y vamos a iniciar esta andadura por un lugar muy especial de mi provincia natal, Málaga. Concretamente vamos a viajar a una pedanía llamada Daimalos, perteneciente al municipio de Arenas, en la comarca de la Axarquía. Allí existe un enclave conocido por la gente como el Rincón de las Ánimas o Rincón de la Hechicera. Es un sitio muy pequeño, una especie de módulo blanqueado pegado a la propia iglesia, en un caminito estrecho que sube a la parte más alta de este casco urbano. La gente del entorno asegura que en mitad de la noche, en mitad de la madrugada, se oyen desde dentro del módulo voces, golpes, gritos, como si algo pugnara por salir. Pero el testimonio más importante de todos es el de un señor que en la década de los 70 se enfrentó a una aventura que nunca olvidaría. Era un hombre conocido por el nombre de Frasco. Pues bien, una noche, interesado por saber lo que había dentro de ese módulo, ya que en aquel entonces estaba abierto por arriba y cuando la gente se asomaba lo único que veía eran escombros, pues coge una escalera, coge una serie de herramientas y de manera silenciosa, sin que nadie se enterara, acude a este enclave. Pone la escalera, sube a la parte más alta y empieza a escarbar entre aquellos fragmentos de madera o trozos de piedra. Y él aseguró después que de pronto surgió una mano de entre los escombros, lo agarró del cuello, lo zarandeó y le dijo: «Esto te pasa por metomentodo». En el momento en el que aquella mano lo suelta, él cae al suelo y tal como lo hace, se levanta y sale corriendo a esconderse en su casa, dejando allí las herramientas. Ya serían sus hijos los que al día siguiente irían a recogerlas. Claro, aquello provocó que la gente tuviera incluso más interés por saber si entre aquellos escombros se escondía algo, porque había una leyenda, una tradición que aseguraba que allí estaban emparedados los cuerpos de un sacerdote y de sus amantes. Ahora después hablaremos de ellos. Pero el caso es que a partir de ese momento la iglesia tapona la parte superior, le pone un techo de manera que ya nadie podía acceder al interior. Y cuando ya en tiempos más recientes, o bien el ayuntamiento, o bien vecinos a título personal, han intentado emprender gestiones para poder averiguar qué se oculta dentro del Rincón de la Hechicera, han recibido siempre una negativa por parte de la iglesia, alegando que aquello les pertenece, cuando no es así. Ese módulo es totalmente artificial e incluso está taponando una de las antiguas puertas del templo parroquial. Esa es la historia de lo que ocurrió en la década de los 70 y de lo que ha venido ocurriendo desde entonces hasta ahora. Esas voces y esos gritos misteriosos que le han otorgado un nombre tan enigmático como es el del Rincón de las Ánimas. Pero, como ocurre en muchísimos casos dentro del mundo del misterio, yo creo que ya es casi sintomático, los acontecimientos sobrenaturales parecen estar precedidos por algún tipo de hecho luctuoso del pasado, algún accidente, alguna muerte violenta, y algo así parece haber ocurrido en este enclave. Dice la gente que a finales del siglo XIX llega a Daimalos un falso sacerdote. Él decía venir del obispado. La gente en un principio no duda de este hombre cuando lo ven ataviado con sus ropajes sacerdotales, pero poco tiempo después empiezan a desaparecer objetos de valor tanto en la iglesia como en la casa de algunos vecinos. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando este falso cura empieza a mantener relaciones sexuales con algunas mujeres del pueblo. Y sigue narrando la tradición que los hombres del municipio se unen para apalear al falso cura y dejarlo muerto o moribundo. Erigieron después el Rincón de las Ánimas precisamente para enterrar a este hombre y a sus amantes y recubrirlos de escombros. Bien, hasta aquí todo forma parte de la leyenda o de la tradición. Pero qué curioso cuando al iniciar mi investigación bibliográfica me tropiezo con una historia que parece enlazar con la de Daimalos. Existió efectivamente a finales del siglo XIX un falso sacerdote, conocido como el Padre José, que iba recorriendo buena parte de los municipios de la provincia de Málaga engañando a la gente, diciendo que venía el fin del mundo con ese cambio de siglo y que para subir más livianos al cielo había que deshacerse de los bienes materiales, bienes que iban a parar a su bolsillo, con lo cual estafaba a la gente con la que se iba tropezando. Y sobre todo en el pueblo de Tolox ocurrió un intento de suicidio colectivo que fue provocado en cierta medida por las mentiras de este hombre y por el uso de alucinógenos.
¿Quién sabe si aquel siniestro padre José fue el que, precisamente a finales de aquel siglo XIX, se internó en la exarquía malagueña, desembocando en la pedanía de Daimalos? Puede ser que las voces que se oyen en el rincón de las ánimas, en mitad de la noche, en mitad de la madrugada, sean las del alma en pena de aquel falso sacerdote. Hasta la próxima aventura. Un fuerte abrazo.